Y no necesita presentación para la audiencia de Radio High. Uno de los mayores especialistas sobre judeofobia, un término que ha usado tanto y tantas veces, claro, más vigente que nunca. Me refiero a Gustavo Peredni. Querido Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miki, un gusto saludarte. Vamos directo al grano, tenemos tanto y queremos aprovecharte. Yo creo que nunca terminamos de sorprendernos respecto de cómo el antisemitismo vuelve a resurgir con toda su ferocidad, con toda su irracionalidad, y esto incluso entre aquellos que uno pretendería pensar son los que tienen que ser los estadistas del mundo. A ver, muchos países acabamos de escuchar, Gran Bretaña, reconocimiento de un Estado palestino y casi exigiéndole a Israel que, bueno, detenga la guerra en Se la... rinda. ¿Cómo, cómo? Puedes decirlo claramente, exigiéndole a Israel que se rinda. Bien, es una gran definición, así como otros a esta altura. Gustavo, ¿qué dirías? Empecemos por esto que se está viendo con tantos fenómenos, ¿no? Desde gente que va a un restaurante y escuchan hebreo y los echan, pasajeros de un avión, chicos, jovencitos que, bueno, todo lo que estamos viendo son tantos los hechos que no tienen límite. ¿Qué dirías al respecto? Varias cosas. La primera es que precisamente las declaraciones del primer ministro británico son las que producen judeofobia. ¿Por qué? Es decir, la declaración en sí no es judeofóbica, pero son las que muestran a la judeofobia como absolutamente impune. La gente puede atacar a los judíos y viene el primer ministro británico a decirle a los judíos que él va a hacer A, B y C si los judíos no responden de esta manera. Es decir, toda la presión, todas las exigencias caen sobre la víctima y no sobre el victimario. Lo que tendría que haber dicho el primer ministro, y no espero que esto ocurra, pero me parece que responde a la lógica, es decir, si jamás no libera a los cautivos y no depone las armas, nosotros trasladaremos la embajada de Gran Bretaña a Jerusalén y reconoceremos a Judea y Samaria como territorios legítimamente históricos del Estado judío. Eso hubiera puesto final a la guerra, porque la presión se pone sobre el agresor, no sobre el agredido. No se le dice a la mujer violada, si no accedes a todo lo que está haciendo el victimario, entonces mañana te voy a cortar a la mitad tu salario. Es más o menos lo que están haciendo. Puede sonar exagerado a los ojos, a los oídos ingenuos, pero esta presión sobre la víctima, y permíteme, no sé ni quién hablaba antes, pero escuché tu corresponsal decir que se espera de Netanyahu que haga tal o cual cosa para satisfacer a tal o cual ministro en su gabinete. No sé de dónde salen semejantes historias. Es decir, el gobierno de Israel es muy estable. El gobierno de Israel va a llegar al final de su mandato pese a todos los agoreros y a todos los que empujaron para que cayera antes de tiempo. La política del gobierno de Israel no está dictada porque quiero que este ministro o el otro estén satisfechos, sino por lo que es lo más lógico y lo más conveniente para el Estado de Israel. Diría, para asociar los dos temas que, como muy bien has hecho tú al comienzo, estamos frente a una ola de judeofobia porque los judíos son atacados y no hay respuesta frente a este ataque. Lo único que hace Israel es defenderse frente al ataque judeofóbico del Hamas, una especie de holocausto en miniatura, y las naciones del mundo, en vez de plantarse del lado de Israel completa y totalmente y decir nosotros ponemos toda la presión para que el agresor deponga las armas y libere a los secuestrados, en general, diría la mayoría de los gobiernos del mundo hacen exactamente lo contrario, o pasivos y apáticos frente al tema, o ponen la presión sobre la víctima. Entonces, ¿por qué no van a volver a atacar? Si casi los recompensan por estos ataques. Cuántas cosas que uno puede mirar y reconocer incluso, Gustavo, yo ayer decía, estamos, aunque nos cueste tanto asumirlo, como en los años 30, 40 del siglo pasado, donde se marcaba negocios judíos, establecimientos judíos y a los judíos mismos con un Maguen David en última etapa, las leyes de Nuremberg,
que nos vayamos a contagiar. Y hoy vemos en Europa, bueno, desde las reacciones de los políticos que, claro, le dan, como dijiste muy bien, a los antisemitas ese fundamento, si lo dice, claro, si lo dice el primer ministro de Gran Bretaña, el presidente de Francia, bueno, yo solamente como buen ciudadano estoy acompañando esa visión. ¿Estamos en algo similar de alguna manera? Claro, con una diferencia enorme que vas a marcar, que es que hoy hay un Estado judío, que es el judío entre las naciones, desde el punto de vista de cómo también es juzgado ese pequeñísimo Estado. Pero tenemos nuevamente una situación que se asemeja a aquello que se vivió hace 80, 90 años. Primero, que adivinaste muy bien, era lo que iba a decir. Es decir, en estos momentos, aun si la judeofobia no cambiara, el gran cambio, pero no es un detalle menor, esto es central. Nos podemos defender. En estos momentos el judío tiene su Estado para hacer frente a los que quieren agredirlo. Pero hay otra diferencia que también me permitiría marcar. La judeofobia necesita de mitos y genera mitos constantemente. Lo que quiere es atacar al judío, pero no puedo decir lo quiero atacar porque tengo ganas, lo quiero atacar porque tengo un impulso maldito dentro de mí que me hace ir a matar, violar, etcétera, etcétera. Tiene que inventar, literalmente, cuáles son los crímenes de la víctima. Y aquí nos encontramos con una diferencia clara. Los crímenes de la víctima hace 80 años eran que era una raza incorregiblemente perversa, una raza que era culpable de todos los males de la humanidad, y por lo tanto atacar al judío era sanear a la humanidad en su conjunto. No estamos frente a un mito así, aunque voy a hacer una reserva, si me permitís, en unos segundos. Los mitos ahora son menores. Israel hambrea a la población palestina. Esto es una mentira, no es un poquito mentiroso, es una calumnia absoluta. No hay ningún país que haya provisto tantos víveres a la población de su enemigo como lo que hace Israel constantemente. Algo que se pueden verificar, porque pueden ir a Gaza y filmar cómo entran los camiones. ¿Qué pasa después con esos víveres? En muchos casos es cierto, como los roba Hamás o mata a los que quieren recogerlos, entonces hay parte de la población que recibe menos. Pero en ningún caso llega a ser una situación de una población famélica como lo quieren presentar. Y aquí viene el puente con la raza perversa. Yo he escrito un artículo que se llama El Estado deicida. Perdón por la publicidad, pero invito a los oyentes a leerlos. Está perfectamente accesible en internet. El Estado deicida, que habla acerca de la demonización constante de Israel. Y si bien no dicen esta es una raza perversa, sí insinúan este es un estado perverso. De los 195 estados que hay en el mundo, este es el único que es incorregible. No hay forma de hacerlo mejor. Por lo tanto, las consecuencias lógicas de este planteamiento están al alcance de la mano. Primero hay que agilarlo diplomáticamente, como pide el primer ministro británico, y después hay que dar el golpe de gracia militar. Ese golpe lo dieron el 8 de octubre y terminó siendo un boomerang para los que nos atacaron, precisamente porque podemos defendernos. Pero la idea era esa. Ellos atacaban desde el norte, Hezbollah se sumó el 8 de octubre, perdón, desde el sur, los de Hamás, Hezbollah se sumaba desde el norte, y después Irán intervendría, y terminaban con el Estado de Israel. Ese era el plan, está escrito en toda la correspondencia que ellos tienen. Bueno, el plan fue de alguna manera frustrado, pese a que hemos sufrido mucho al respecto, pero la mitología se sigue creando. Es decir, hay una mitología que apunta a demonizarnos, porque, perdón por haberme extendido, Miki, pero uno se podría preguntar, ¿por qué Israel quiere matar a todos los palestinos? Es decir, peor, una pregunta más grave que esa. Si los quiere matar, ¿por qué es tan ineficaz? Porque los palestinos son cada vez más. Entonces, hablar de que hay una limpieza étnica, un genocidio, las estadísticas te dicen no hay ni limpieza étnica ni genocidio, es casi al revés. Son el grupo árabe que tiene más derechos entre los colectivos árabes del mundo. Pero si Israel quisiera hacer un genocidio o quisiera matar a la población de Gaza por medio del hambre, ¿cuáles serían sus motivaciones para esto? Aquí hay un silencio absoluto. Es más, no sé si te ha llamado la atención como a mí, cuando hay fotos de quienes mueren de hambre supuestamente en Gaza, son siempre niños.
Es tan extraño porque aparecen todos los adultos muy gorditos ellos, aún en restaurantes, pero cuando quieren mostrar quién está padeciendo el hambre, siempre es la foto de un niño, porque es una foto mentirosa, trucada, hecha por inteligencia artificial, o que traen de otro país árabe como Yemen, y quieren conmover. La idea de la propaganda antisionista, que tan eficaz es tratar de conmover. Pero yo no le echo la culpa a la propaganda, sino a quienes la consumen felizmente y prestamente y la repiten como loros. Como siempre, hay quienes están predispuestos a consumir y encuentran, como muy bien decís, lo que ya encontraron tantas veces en la historia. Quiero ir a otro aspecto que aquí mencionamos. Tengo muchas ganas de hablar muchas cosas con Gustavo Perednik, pero otro que hemos mencionado esta mañana y que también me parece que no es nuevo, pero también preocupa y duele, es el antisemitismo, o cómo llamarlo, tiene que ser llamado de otra manera, de los propios, es decir, aquellos que, como fue en otras épocas, pero quiero que lo expliques, intentan ser incluso a veces más críticos sobre los judíos y sobre su accionar, y en este caso el Estado de Israel, que aquellos que no lo son, y con eso seguramente piensan que los van a querer más. No sabemos muy bien cuál es la psiquis de esa realidad, pero uno lo ve todos los días, ¿no? Bueno, la pregunta está tan bien formulada que casi no hace falta agregar una respuesta, pero voy a tratar de complementar lo que bien dices, y es así. Lo que mal llamamos autoodio judío, y lo llamamos mal porque comenzó todo con un libro que se llamó El autoodio judío para analizar el fenómeno, en realidad es la judiofobia de los propios judíos, es decir, judíos judiofóbicos, no judíos que quieren matar a todos los judíos, esos serían judíos nazis, y hubo muy pocos, sino judíos que quieren denigrar a todos los judíos, que quieren culpar al pueblo judío de males que no tienen nada que ver con el pueblo judío. Y esa calumnia sobre el pueblo judío, sobre el Estado de Israel, cuando es producida por judíos, no sobresalta especialmente. Diría que no hay que sobresaltarse porque es un fenómeno que existió en todas las épocas. Y uno, digamos, son siempre una pequeña minoría bulliciosa, una pequeña minoría que llama la atención. Y como llama la atención, inmediatamente uno tiende a decir, ¿cómo puede ser semejante cosa? Hay grupos hechos así. Llama la atención y además le permite a los antisemitas decir, bueno, pero escúchame, si los propios judíos lo están diciendo, justifico todo. Exactamente, y más que eso, entrevistarlo a él. Es decir, cualquier muestreo te diría que cuando entrevistan a alguien de Israel, entrevistan a alguien que representa a una minoría pequeña. Pero él dice, estoy entrevistando a un israelí en Israel, entonces parece mucho más fehaciente lo que está diciendo. Es un fenómeno muy serio, muy profundo y muy triste. Cabe analizarlo en artículos, cabe analizarlo en cursos, pero no es para que nos pongamos a hablar del fenómeno porque no es representativo. La mayor parte de los judíos del mundo no quieren destruir a Israel. La mayor parte de los judíos del mundo no creen que Israel es un estado diabólico o un estado de deicida. Y por lo tanto, cuando escuchan que Israel está hambreando a toda la población gazatí, intentan verificarlo porque les parece inverosímil esto. Y esto le pasa a la mayoría. Bueno, a esa mayoría apelo ahora, gracias a tu generosidad, y les digo, tranquilos, es decir, estos que están mintiendo, aun si los que mienten son judíos israelíes, no dejan de ser mentirosos y no hay que dejarse deprimir por las mentiras que escuchamos. Como dije antes, las que escuchábamos hace 80 años eran mucho peores que las que escuchamos ahora. Y ahora podemos defendernos frente a ellas. Gustavo, quiero llevarte ahora a otro tema, un tema también muy complejo. Cuando el primer ministro británico dice lo que dice respecto al reconocimiento del Estado palestino, ya sabemos, o Macron o estos países que hoy alientan este tipo de visión unilateral, irresponsable, y se podría agregar mucho, mucho más. Pero cuando el norteamericano, que ha pasado a ser casi el dueño, voy a decirlo yo, de Israel, parece el presidente de Israel, dice, pero yo lo he visto, están hambriando,
y 2 minutos antes dijo, bueno, vamos a abrir, es un ir y venir absoluto en sus definiciones. Bueno, no es que ayuda demasiado a la comprensión y a poner las cosas en orden. Digo, ¿cómo estás viendo eso? Porque hoy la figura de Trump, que vino a intervenir en todo lo que pasa en el mundo, no hay área donde no, aranceles, política, guerras. Bueno, supuestamente es el gran aliado de Israel, él y su administración, pero bueno, tienen declaraciones que tampoco ayudan para nada. Pues vamos por partes. La primera es tu expresión festiva de que es una especie de dueño de Israel. No lo creo. Es más, los judeófobos dicen al revés, que Israel es el dueño de los Estados Unidos. Pero pongamos las cosas en su proporción adecuada. Trump es sin duda, y esto lo vinimos diciendo desde su primera presidencia, el presidente más amigo de Israel de la historia humana. Y no creo que algún día alguien lo supere. Esto lo suscribiría y podría fundamentarlo y explicarlo. No es el momento, porque trajiste varias de sus declaraciones. En segundo lugar, uno puede decir, no, tú también dijiste que se mete en todos lados. No creo, la cuestión de aranceles no es meterse en todos lados, es defender los intereses de los Estados Unidos. Si él ve, y además que le está yendo muy bien en ese meterse, porque los países están respondiendo cada uno de ellos firmando acuerdos que son mucho más ecuánimes para con los Estados Unidos. Era claro que hasta ahora se imponía a los Estados Unidos restricciones que no eran recíprocas. Y Trump quiso poner eso en su lugar. Yo no me meto, por supuesto, a opinar sobre la política económica de Trump, pero está claro que no es una cuestión de que es un entrometido, sino de que salió a defender los intereses norteamericanos que para él habían sido abandonados. Ahora, cuando se mete en conflictos, yo creo que lo hace muy bien y con muy buenos resultados, entre India y Pakistán, entre Camboya y Tailandia, aún entre Israel y sus vecinos. Es bueno que el presidente de la primera potencia mundial quiera poner paz en el mundo, y sobre todo cuando quiere poner paz en Israel, no es por medio de decirle a Israel que ustedes tienen que rendirse, como hicieron los europeos en general y el presidente norteamericano actual, el presidente norteamericano anterior, sino decirle que jamás tiene que rendirse, no Israel. El agresor bárbaro, él es el que tiene que rendirse. Ahora bien, con respecto a las fotos de Gaza, nunca en la vida Trump dijo que Israel los está hambreando. Eso es lo que dice la prensa europea, no lo que dijo Trump. Trump dijo, y estoy de acuerdo contigo en que un poco irresponsablemente, pero hay que aprender a conocer las personalidades de cada líder en el mundo para darle su contexto. Lo que él dijo, sí, yo vi las imágenes, son víctimas del hambre, they are starving. No dijo Israel is starving them, no dijo que Israel está siendo el causante. Ahora, por supuesto que la población palestina está sufriendo, nadie niega el sufrimiento de la población palestina, y esto es muy importante volver a decirlo una y otra vez. Cuando uno hace un diagnóstico de que alguien sufre, nosotros lo primero que tenemos que hacer es suscribir. Es decir, nosotros nos compadecemos del sufrimiento de cualquiera, también de nuestros enemigos. La gran pregunta aquí es quién es el culpable de ese sufrimiento. No es si sufren o no sufren. Ahora, cuando uno salta de ahí a que Israel está hambreando a la población, ya entró en la judeofobia pura, en demonizar a Israel. Pero si no salta esa parte y todo lo que dice es que la población palestina sufre, yo le respondiría, por supuesto que sufre, si todo el tiempo ha elegido los peores líderes o se les han impuesto por la fuerza. Tuvieron líderes que los llevaron una y otra vez a guerras genocidas que solamente les traen autodestrucción. ¿Cómo no van a sufrir? ¿Yo quiero que los palestinos sufran? Por supuesto que no. No quiero que nadie sufra. Me gustaría que entraran en razones y que por lo menos surgiera un Gazatí, uno. También vale la pena enfatizar. Que diga, qué mal esto de secuestrar a judíos, qué mal esto de torturarlos, de violar a las mujeres públicamente delante de sus familias, qué mal que hemos hecho. O mejor aún, ha llegado el momento de liberarlos. Los secuestrados están aquí o acullá, hay que liberarlos. Tú sabes que no hay un solo gazatí que diga esto. Y no me vengan con el contraargumento de que tienen miedo de Hamás, porque hasta hace poco siguieron las manifestaciones en contra de Hamás
porque no les daban la comida, porque se las robaban, lo que fuera, pero hay manifestaciones en contra de Hamas en Gaza. Lo único que las manifestaciones nunca mencionan que Israel fue agredido y que no quieren agredirlo más. Y esto también es material para pensar. Quiero un momento más, Gustavo, volver sobre la figura de Trump y sobre lo que has dicho. En realidad, algunas de sus manifestaciones no aclaran, y esta, hablando de Gaza en este momento, en el mundo que tenemos, me parece que no han resultado muy felices, cuando incluso los Estados Unidos son parte de aquellos que implementan la ayuda humanitaria que llega a Gaza. Digo, me parece que ahí confunde a muchos que lo escuchan, pero algo más, dijiste del apoyo norteamericano y de Trump en particular. Hay muchos que son críticos sobre la acción de los Estados Unidos en la guerra de los 12 días contra Irán, que es finalmente el gran promotor de todo lo que acontece también con Hamas. Hay quienes dicen, sí, Estados Unidos hizo un acto, puso en escena el bombardeo, pero no fue a fondo, cuando había posibilidades, como ya pasó en otras guerras, de llegar al final. Bueno, hizo una puesta en escena como los iraníes cuando tiraron algunos misiles sobre Qatar, las bases, pero sabiendo de que estaba todo acordado y que no había una intención real de dañar. ¿Qué dices sobre esto, sobre el accionar de Estados Unidos, permitiéndole o no a Israel llegar a objetivos mayores? Es básicamente cierto. Estados Unidos, cuando pudo deponer al principio a Saddam Hussein, no lo hizo. Cuando pudo deponer a los talibán en Afganistán, no lo hizo, los abandonó a los afganos. Y ahora podía deponer al régimen iraní y tampoco lo hizo, ni dejó que Israel lo hiciera. Porque había 52 aviones en marcha que iban a dar el golpe final al régimen iraní. Y Trump salió con una de sus iras a detenerlos. Pero hay que explicar por qué. Estados Unidos no es que deja el último round porque se acobardó, sino porque cree que la revolución final contra el régimen tiránico tiene que venir de adentro. Es cierto que hay que darles un empujón, es cierto que hay que darles una ayuda, es cierto que hay que alentarlos, pero finalmente Estados Unidos no puede deponer al régimen, porque eso implicaría que fuerzas norteamericanas tengan que aterrizar en Irán. ¿Quién va a manejar el país del caos en el momento en que un régimen sea depuesto desde afuera? Uno puede coincidir o disentir con este panorama. Yo tiendo a disentir porque hay situaciones en donde no hay salida. Es decir, no hay salida. Sin la invasión a Normandía no hubiera caído el Tercer Reich. Y hasta el final. No podía invadir Normandía, liberar Francia y Holanda y Bélgica y después decir, bueno, el resto dejemos que los alemanes depongan a su propio régimen. No cabía semejante cosa. Bueno, hay situaciones en donde hay que dar el empujón hasta el final. La verdad es que no sé si esto es aplicable a Irán o no. Pareciera que sí, que todavía el régimen no cae, pese a que la resistencia interna crece día a día. Pero tal vez en retrospectiva, de aquí a algunos años, podemos decir, sí, hicieron bien, porque finalmente el régimen fue depuesto por su propia gente y se instaló un gobierno iraní, no un gobierno extranjero en Irán. Yo creo que la pregunta queda abierta, pero con el diagnóstico inicial estamos de acuerdo. Es decir, el golpe final no lo dieron, ni permitieron que Israel lo diera. Por el momento el régimen iraní parece bastante sano y seguir jugando los mismos partidos que jugaba antes de esta guerra. Digo, más allá... No creo que esté bastante sano. En declaración, eso es declarativo. Es un régimen que vive de las bravatas y de las mentiras. Hace poco Khamenei, creo que hoy mismo, Khamenei publicó que la gran victoria de ellos ha creado un clima de que la gente respeta más o tiene más miedo frente a los ayatolás. Bla, bla, bla. Realmente la derrota fue contundente. En lo declarativo ellos siguen hablando, pero la resistencia es cada vez mayor y la represión también es cada vez mayor. Si Israel vive días críticos porque tiene que solucionar el tema de Gaza, Irán vive días críticos mucho mayores porque el régimen está en peligro cada momento que pasa. Así que todavía sobre esto no se ha
dicho la última palabra y tal vez en las próximas semanas la resistencia crezca aún más y permita la caída de este régimen atroz que durante ya casi medio siglo ha vuelto loca a la humanidad con ataques terroristas por doquier, Argentina incluida. Bien, te voy a llevar un poco más ahora a la geopolítica. Hablamos de los Estados Unidos, que tienen un factor fundamental, pero hay muchos más actores. Está Turquía, está China, está Rusia, digo, ahí no falta nadie, están todos invitados, y los que no, se invitan solos, Francia, Gran Bretaña, bueno, que además siempre estuvieron, y otros más, digo, todos miran y juegan en ese Medio Oriente. Ahora, si uno mira también con cierta perspectiva, difícil la mitad de lo que es el trauma que aún se está viviendo en Israel. Bien, después del 7 de octubre, con todo lo que eso significó y esa intención del Hamas y de Irán, como muy bien explicaste, de concretar su sueño explícito de borrar al Estado judío de la faz de la tierra, bien, hay, después de todo lo que ha pasado, ciertos cambios en la geopolítica. Israel está mucho mejor parado de lo que estaba el 6 de octubre, a pesar del dolor y de todo lo que ha venido. Pero por otro, y en este sentido quiero preguntarte lo que está pasando con algunas fronteras tan importantes como Siria, lo que está negociándose con Siria, lo que está pasando en Líbano, donde Hezbollah ha perdido obviamente el peso que tenía y el gobierno libanés trata de controlarlo, y en Siria, a pesar de las contradicciones terribles, la matanza de los drusos y todo lo que pasa con un régimen que es en un país fallido, pero por otro lado, un poco más lejos, pero a la vez tan importante, Arabia Saudita, que juega un rol central, y ni hablar de Qatar, que es un país también para ser analizado y que es un problema más que una solución. Digo, dentro de todo ese marco, parecería que hay cosas que están pasando que pueden ser mejores para el Medio Oriente. Digo, siendo cautamente optimista, ¿cómo lo estás mirando a nivel un poco más amplio el panorama? Sí, yo me sumo a ese optimismo. Es decir, el régimen iraní no cayó lamentablemente, pero está muy estropeado. Las posibilidades, ya no genera miedo en el mundo. Es decir, está clarísimo que fue humillado en su derrota y eso era muy importante. El reloj que estaba en la plaza palestina de Teherán no fue reconstruido y es muy simbólico esto. Israel destruyó el reloj que marcaba cuándo iba a ser destruido Israel, y los ayatolás no se atreven a reconstruirlo porque tienen que cuidarse. El líder de ellos, el ayatolá Khamenei, digamos, da un paso más allá en el delirio, pero aún entre ellos hay quienes reconocen que el hombre está un poco fuera de juicio. Ahora, mencionaste a tantos países que tenemos que crear un mapa general. En el mapa general, donde más podemos disentir con los Estados Unidos es en su tratamiento a Qatar. Porque Qatar es sin ninguna duda la vanguardia de los hermanos musulmanes y de la ideología del Hamas entre los estados. Esto de que haya, no solamente que blanquean a Qatar gracias a su interminable fortuna, no solamente lo blanquean, sino que le dan el rol de mediador. Es decir, ¿cómo hubieran puesto directamente a Hamas como mediador entre Israel y el Hamas? En esto, la diferencia entre Israel y Estados Unidos es clara y nunca hubo 100% de intereses coincidentes. Siempre va a haber una pequeña diferencia. Estamos en la mejor situación posible, en donde el gobierno norteamericano no podría ser más pro-israelí de lo que es. Y sin embargo, siguen habiendo diferencias como Qatar. Pero detrás de Qatar hay uno que a largo plazo es más poderoso y es Turquía. Diferencias que tienen que ver con algo fundamental, intereses, ¿no? Porque digo, hablaste de la fortuna inconmensurable de Qatar, que es el sponsor del Hamas y todo lo demás, pero estamos hablando para Estados Unidos también de mucho dinero qatarí, que incluso se llegó a filtrar por todos los lugares más terribles en términos de las universidades y más en Estados Unidos, ya sabemos los efectos. Igual, digamos, hablemos de Arabia Saudita, que tiene también intereses bilaterales con los Estados Unidos y Estados Unidos en Arabia Saudita, donde hay
mucho dinero, no solo amor, ideología. No, no hay amor e ideología, hay solamente intereses. Pero Estados Unidos podría perfectamente limitar a Qatar. Es decir, Estados Unidos no le teme a Qatar, tiene intereses que quiere cuidar, pero en ningún caso le teme. Es decir, si Estados Unidos pega dos gritos, Qatar va a hacer la venia y va a aceptar lo que le... Pero aparentemente, por muchos motivos que no son solo de las relaciones bilaterales americano-cataríes, por varios motivos, Estados Unidos no quiere enfrentarse a Qatar. Ese es un problema. Decía que el otro gran problema es Turquía, que se perfila como un enemigo del futuro, y esto también por una ideología trasnochada de los hermanos musulmanes. También podríamos esperar que el régimen turco, cuando cobre suficiente fuerza, cambie. Ahí hay más posibilidades de cambio porque hay elecciones y un cierto juego democrático que permitiría el cambio, aunque la mayor parte de los opositores estén en la cárcel. Pero quiero agregar algo que me permite dar una pequeña clase de judeofobia. Y es que vos bien dijiste, mira, aquí no hay solamente amor e ideologías, hay intereses en juego, y esto es una buena descripción de lo que ocurre en el mundo y las relaciones entre los países en general. Salvo Israel. Porque en Israel es el único país que cuando debe hacer un juego de ajedrez frente a los países del mundo tiene que contar con algo que el resto de los países del mundo no necesitan siquiera tener en cuenta, y es la judeofobia. Hay momentos en que los otros países, sus intereses estarían absolutamente del lado de Israel, pero hay cuestiones que los retienen. En el caso de Malasia, durante el gobierno de Muhammad Muatir, era un judeófobo declarado, y lo que hacía que su gobierno fuera hostil a Israel no eran intereses. Más, diría Miki, ¿cuál era el interés económico de Irán, de los ayatolás iraníes, en secuestrar a su pueblo y hundirlo en la miseria durante 50 años con el único objetivo de destruir Israel? Es decir, no responde esto a los intereses. Si queremos ir a la historia como hiciste antes, diría que no respondía a los intereses alemanes el Holocausto. En algún momento les convino usar la judeofobia para generar aliados, pero no llevarlo a niveles delirantes como lo llevaron. Esto iba en contra de los intereses. Y lo que me gustaría concluir sobre esta pequeña reflexión es que la judeofobia juega un rol, no el más importante. Es decir, nadie después me acuse que reduzco toda judeofobia, no es lo que hice. Pero juega un rol que solamente Israel debe prever, tener en cuenta, calcular, etc. El resto de los países pueden hacer un cálculo mucho más frío sobre intereses y nada más. En cambio, Israel no. Y en ese sentido, Turquía o Erdogan concretamente también tiene una postura contra de Israel que va más allá de sus intereses, que tiene que ver con una cuestión personal de odio acendrado hacia el pueblo judío. Y así les ocurre a muchos. Pero estamos mucho mejor que en el pasado, mucho mejor. Y la guerra de Am Kelaví, de un pueblo como León, ha transformado al mundo en ese sentido, porque los ayatolás siguen ahí, pero ya no asustan. Gustavo, cuando dices que Israel tiene que contemplar la judeofobia en su accionar, ¿significa que Israel, cuando actúa, está preocupada de los judíos del mundo fuera de lo que es el odio hacia el Estado judío? Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso es una de las manifestaciones de su esencia como Estado judío. Israel siempre se preocupa por las comunidades judías del mundo. Debo, si me permitís, una espina clavar aquí. Lamentablemente no es recíproco. Si vemos a las instituciones judías en el mundo, que no, muchas veces se llenan la boca con su apoyo incondicional a Israel, pero no es así. En estos momentos en los Estados Unidos, para dar el ejemplo que habíamos tomado antes, las instituciones judías son menos activas, y diría menos proactivas en favor de Israel que, por ejemplo, los evangélicos. Esto se ve, y si quien sigue la retórica de Netanyahu escucha una y otra vez decir, cuando se dirige a la cristiandad norteamericana, no tenemos mejores amigos en los Estados Unidos que ustedes. Y es literal y es triste. Pero que Israel se preocupe por sus comunidades judías en el mundo, no cabe ninguna duda.
Señores, yo les decía que escuchar a Gustavo Perendic siempre es para pensar, nunca se termina, comenzamos y arrancamos sobre este flagelo, el más antiguo de la humanidad, esta enfermedad eterna, la judeofobia, y a partir de eso la comprensión también de lo que vive Israel. Gustavo, como siempre, el agradecimiento, y vamos a seguir convocándote para seguir avanzando en esta realidad con la luz de esperanza de que si todo no ha cambiado, vemos que no, por lo menos Israel en el mediano plazo esté mucho mejor parada. Gracias por estos minutos. Hacia allí vamos, la esperanza es grande. Gracias a vos, Miki, hasta cualquier momento. Gustavo Perendic, aquí en Radio High.